Sean todos y todas bienvenidas en esta gran fiesta que tenemos en este día especial, hoy celebrando la Santa Cena del Señor Jesucristo. Qué bueno es estar reunido, qué bueno la disposición de la iglesia, todos unánimes, en un mismo sentir, estar en familia, congregados, allí escuchando este mensaje. Qué bendición a los amigos, a las amigas que se han añadido en esta preciosa iglesia del Señor Jesucristo. Iglesia, esto me hace pensar que nada ni nadie nos puede detener, que aún desde la distancia podemos celebrar la cena del Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Cristo de la gloria. Acompáñame a la palabra de Dios y vamos al libro de Isaías, el profeta Isaías, al capítulo 53, y vamos desde el versículo 1 en adelante. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Santo Espíritu de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como quien escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. No, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó a su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá el linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y sacrificará, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo junto a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los gentiles, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Acompáñame a orar, preciosa iglesia del Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta hora santa, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por esa obra redentora que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser tripartito, Señor, y te pedimos, dulce, amado Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a estar alerta a tu palabra. Quita toda distracción en medio de nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, háblanos en esta mañana. Necesitamos escuchar tu voz. Mi alma tiene sed de ti, precioso Espíritu Santo de Dios.
Dios. Tengo hambre y sed de tu palabra, Padre. Dios Todopoderoso, veas una visitación especial en esta mañana en cada hogar de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos, de mis amigas, Padre, de los amigos que nos escuchan en esta mañana. Padre, haz una visitación especial, Espíritu Santo de Dios, y llénalos de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu gran fidelidad, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nos abandonamos en tus manos, que son las mejores manos, mi Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su bondad por toda la eternidad. Bendito sea el Cristo de la gloria. El profeta Isaías, cuando escribió esta profecía, fueron 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, pero ya él de antemano estaba escribiendo todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder en el Señor Jesucristo, lo que él iba a padecer, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, las bendiciones, todo lo que iba a suceder en ese momento. El Espíritu de Jehová descendió sobre Isaías y comenzó a revelarle esta profecía de lo que iba a pasar. Iglesia del Señor Jesucristo, hoy yo vengo a hablarte de parte del Señor un tema muy especial que el Espíritu Santo me regaló, y es el poder de la sangre de Cristo Jesús. El poder de la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea el Cristo resucitado. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La palabra de Dios nos enseña que la sangre de Cristo es una arma poderosa. Es una arma poderosa para contrarrestar toda retaliación de Satanás, para eliminar las artimañas del enemigo. La sangre de Cristo Jesús es una arma poderosa para el cristiano, para nosotros los hijos de Dios. Bendito sea el Cristo poderoso. Y vamos a mirar la importancia de la sangre de Cristo para nosotros como siervos, como hijos de Dios viviente. Sin sangre, iglesia, permíteme hablarle un poquito de la sangre. Sin sangre no hay vida. Sin sangre no hay vida en un cuerpo físico. En la misma, es en la palabra de Dios. Sin la sangre de Cristo Jesús, la palabra de Dios no recobra vida en nosotros, porque va acompañada de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús fluye a través de su palabra, así como corre en nuestras venas la sangre física, en nuestro espíritu corre y debe correr la sangre de Cristo Jesús. Por eso es importante que usted y yo tengamos un pleno conocimiento. ¿Qué significa la sangre de Cristo? La sangre de Cristo Jesús mantiene viva la vida de un cristiano. Y eso lo entendió la iglesia primitiva. En la palabra de Dios se habla más de 427 veces de la sangre de Cristo Jesús. Es más poderosa, iglesia, de lo que tú y yo imaginamos. Así que es muy fácil entender que es un tema, que no es un tema cualquiera, que es un tema de una profundidad, de una connotación que nosotros los cristianos tenemos que discernir la dimensión. Sin la sangre de Cristo Jesús, el evangelio estuviera muerto, no existiera, y nosotros estuviéramos privados de la vida eterna. Preciosa iglesia del Señor Jesucristo,
Tenemos una arma poderosa que debemos usarla en todos nuestros momentos. El poder de la sangre de Cristo Jesús. Y les mencionaba que la iglesia primitiva había comprendido la sangre de Cristo Jesús. En los 22 sermones registrados por los 4 evangelios sobre el tema de la sangre de Cristo Jesús. Y en el libro de los Hechos nos da un mensaje especial sobre el significado de la muerte del Señor Jesucristo, que era necesario que la sangre fuera derramada para que cubriera vida, para que en nosotros generara vida eterna, para que la iglesia se generara la vida eterna a través del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea el Cristo resucitado. Dios es bueno, preciosa iglesia del Señor Jesucristo, y para siempre es su misericordia. Los cristianos de la primera iglesia entendieron que la sangre de Cristo Jesús era algo interno y que para que eso recubriera vida, para que la sangre de Cristo fuera poderosa, tenía que ser derramada. Tenía que pagar un precio muy alto, y el alto era el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Pues, preciosa iglesia del Señor Jesucristo, entonces usted y yo debemos darnos cuenta de la importancia que es la sangre del Cordero de Dios, de la importancia que nosotros tenemos que tener, el pleno conocimiento del significado de la sangre de Cristo. La preciosa sangre de Jesús que ha sido derramada por nosotros es la llave que abre las puertas para todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Es la llave de la bendición. ¡Qué bueno, iglesia! Es la llave de la bendición. Bendito sea el Cristo resucitado. Gloria a Dios. Ahora quiero hablarle, iglesia, de las bendiciones que usted y yo tenemos a través de la sangre del Cristo vivo y resucitado. Esas bendiciones que Dios nos entregó en la sangre, en el derramamiento de su sangre, que entregó hasta la última gota. Porque Jesucristo murió plenamente deshidratado. Su cuerpo ya no derramaba sangre. Había solamente en él, era plasma. Estaba 100% sin sangre. Y la palabra de Dios nos enseña que, bueno, pero permíteme antes de compartirle este versículo. Cristo nos redimió con su sangre preciosa. Y la palabra redimir significa de latín y proviene del verbo redimido. Significa libertar, rescatar o comprar de nuevo o salvar. Eso significa redimir. Y ahí nosotros, usted y yo lo podemos ver en el libro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18 y 19. Dice la poderosa palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así fuimos redimidos tú y yo, y ese fue el primer regalo que recibimos, la redención. Fuimos redimidos, usted y yo estábamos muertos en los delitos de nuestros pecados, pero la sangre de Cristo Jesús vertida a través de en la cruz del Calvario vino a darnos redención a nosotros. Su sangre preciosa, una sangre sin contaminación, una sangre limpia, purificada y santificada. Preciosa iglesia del Señor Jesucristo. Otra bendición que nosotros tenemos de la sangre de Cristo es la reconciliación por medio de la muerte de Cristo Jesús. Hubo una reconciliación porque había una separación entre el Padre y la humanidad.
Dice la palabra de Dios en Romanos, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos separados de la gloria de Dios por el pecado de la humanidad. Porque por un hombre entró el pecado en la tierra, pero por un hombre entró la redención a través de la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y en Colosenses capítulo 1 versículo 19 al 20 dice la palabra de Dios: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo Jesús. Vino a reconciliarnos la sangre de Cristo Jesús. Nos reconcilió, nos redimió y nos reconcilió con el Padre. Qué bueno esa obra redentora que Cristo hizo por nosotros. La sangre de Cristo nos lava, iglesia. Nos limpia de todo pecado, nos lava. Y vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dice la poderosa palabra de Dios: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y del soberano de las leyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, iglesia. Somos limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Somos lavados por la sangre del Cordero de Dios. Qué amor tan grande tiene Dios para con nosotros, que nos limpió, nos redimió, nos lavó, nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. La sangre de Cristo, aparte de que nos lava, también nos limpia. Nos lava, pero nos limpia. Y miremos en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo del 12 al 14, dice la poderosa palabra de Dios: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerras rociada a los inmundos santificaban, para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si la sangre de los machos cabríos cubría el pecado, y con eso bastaba en el Antiguo Testamento para que cubriera el pecado de la humanidad, mucho más el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús nos quita de todo pecado, no lo borra, sino que lo quita de nosotros. La sangre de Cristo Jesús nos quita de todo pecado, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Mucho más la sangre del Cordero de Dios. Y sabe, iglesia, hay una buena noticia, porque el Señor Jesucristo, cuando tú y yo pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor nunca más se acuerda de ello. Entonces, iglesia, la sangre de Cristo Jesús nos lava, nos limpia, nos santifica, nos reconcilia con el Padre. Qué bendición, iglesia. Qué arma poderosa tenemos usted y yo. Y también otra bendición de la sangre de Cristo,
es la santificación. Bendito sea el nombre del Padre Celestial. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo del 12 al 14, nos dice el Señor: por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él fue sacado de la ciudad para ser crucificado, pero todo lo hizo por ti y por mí. Todo lo hizo por nosotros, preciosa iglesia. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir, iglesia. Buscamos una ciudadanía celestial, buscamos una ciudad eterna. Eso es lo que nos entrega el Señor Jesucristo a través de su sangre preciosa. Por eso es importante, iglesia, que usted y yo nos mantengamos en santidad, que procuremos andar en santidad para no pisotear la sangre de Cristo Jesús, porque dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente cuando la persona peca deliberadamente. Ya la sangre de Cristo Jesús pierde validez para esa persona. Por eso es importante, iglesia, procurar la santidad, porque sin ella no podemos ver a Dios. Iglesia, sabemos que tenemos luchas. Todos tenemos luchas. Algunos luchan con su propio carácter. Otros luchan por la situación que está viviendo en casa con los hijos, con la desobediencia de los hijos, con la indiferencia de los hijos hacia Dios. Hay sufrimiento para un padre de familia. Hay sufrimiento para una madre que desea que todos sus hijos estén postrados de rodillas ante la presencia de Dios. Sabemos que tenemos muchas luchas y aún más con lo que estamos viviendo ahora en este tiempo de pandemia, donde muchas personas se estresan, se angustian, se deprimen por estar encerrados. Pero tenemos al Cristo vivo, tenemos al precioso Espíritu Santo de Dios, tenemos a la sangre del Cordero de Dios que fue derramada por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, para limpiarnos, para ayudarnos, iglesia. No podemos mirar las circunstancias. Miremos la sangre de Cristo Jesús, vayamos a la cruz y miremos todo lo que Él hizo por nosotros. Bendito sea el Cristo de la gloria. Otra bendición grande que tiene la sangre de Cristo Jesús para nosotros, sus hijos, es que la sangre de Cristo nos justifica. Somos justificados ante el Padre por la sangre de Cristo Jesús. Cuando tú y yo buscamos su presencia, pedimos perdón y nos acercamos al Cristo de la gloria, nos acercamos al Padre a través de la sangre del Cordero de Dios. Cuando hacemos eso, iglesia, dice la palabra de Dios que Dios nos mira es a través de la sangre de Cristo Jesús y somos justificados por Él. Bendito sea el Cristo de la gloria. Dios es bueno y miremoslo allí en el libro de los Romanos en el capítulo 5 y vamos al versículo 9 y ahí tenemos la palabra de Dios donde Dios nos justifica a través de su sangre preciosa y dice la poderosa palabra de Dios: pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la vida venidera. Usted y yo somos salvos de la vida venidera a través de la sangre de Cristo Jesús. Somos santificados, somos purificados. Cristo nos lavó, Cristo nos limpió, Cristo nos reconcilió, nos redimió a través de su sangre preciosa.
Qué bueno es Dios. Ese es el amor de Dios. Esa es la demostración del amor de Dios para con nosotros. Iglesia del Señor Jesucristo, vale la pena clamar la sangre de Cristo Jesús. Vale la pena hacer uso de ella, porque es una arma poderosa. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y sigamos disfrutando de los regalos de la sangre de Cristo Jesús. Somos rociados con la sangre de Cristo. Su sangre nos rocea a nosotros. Y miremos en la palabra de Dios, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 2, y dice la poderosa palabra de Dios: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. Somos rociados con la sangre de Cristo y eso genera paz, debe generar paz en nosotros. La sangre de Cristo debe recobrar vida en nosotros. Por eso, preciosa iglesia del Señor Jesucristo, es bueno que nosotros usemos la sangre de Cristo Jesús. Porque mire esa cantidad de regalo que hoy el Señor nos está entregando a través de su sangre preciosa. Ella nos acerca al Padre. Estábamos separados del Padre, pero a través de ella nos podemos acercar confiadamente. Y miremos la carta de los Éfesos en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice la poderosa palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. En otro tiempo estábamos retirados, pero ahora estamos cerca de Él. A través de la sangre del Cordero de Dios podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar ese oportuno socorro, y podemos tener esa comunión, esa intimidad con el Señor a través de la sangre de Cristo Jesús. Y nada nos puede separar, porque no hay un mediador, solo el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo hecho hombre. Él es el que nos hace de mediador entre el Padre y nosotros, y usted y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Bendito sea el Cristo de la gloria. Qué bueno es Dios. Otro regalo que nos da la sangre de Cristo Jesús, que a través de ella usted y yo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y si la sangre de Cristo Jesús nos cubre, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Bendito sea el Cristo de la gloria. Y vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 11. Dice la poderosa palabra de Dios: y ellos, usted y yo, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando su vida hasta la muerte. Sabes, con la sangre de Cristo Jesús somos más que vencedores, somos más que vencedores, somos victoriosos, iglesia, a través de la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. ¡Qué bueno es Dios! Gózate, preciosa iglesia. Gocémonos, iglesia. Tiene mucho valor para nosotros. Tiene más valor de lo que usted y yo pensamos. Es poderosa en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. La sangre de Cristo Jesús nos ganó. Su propia sangre nos ganó. Y somos comprados a través
de su sangre preciosa. En la carta de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28, dice la poderosa palabra de Dios: por tanto, mirad vosotros y todos los rebaños en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él nos ganó por su propia sangre. Nos ganó, nos compró con su propia sangre. Bendito sea el Cristo de la gloria. El Señor Jesucristo lo entregó todo en la cruz del Calvario, iglesia, para bendecir nuestras vidas, para que su sangre preciosa, su sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, recobre vida y sangre en nosotros. Bendito sea el Cristo, iglesia. Gloria al Dios Todopoderoso. Ahora, iglesia, termino con esto. Termino con esta bendición. La sangre de Jesús da vida a los que la consumen. La sangre de Cristo Jesús da vida a los que la consumen. Dice Jesús. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso es necesario deleitarnos con la sangre de Cristo Jesús, y por eso nosotros conmemoramos la cena del Señor, para hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros. Juan 6:53 es el versículo que le acabo de leer, preciosa iglesia del Señor Jesucristo. Gocémonos y alegrémonos y tomemos la cena del Señor. Comamos el símbolo de su cuerpo, que es el pan. Tomemos el símbolo del jugo de la uva como la sangre del Cordero de Dios. Pongámonos a cuentas con el Señor, preciosa iglesia del Señor Jesucristo. Pidamos perdón al Padre de la gloria, para que nada nos impida tomar la cena del Señor, para hacer esta conmemoración. Dios es bueno, iglesia, y para siempre su misericordia. Los amamos mucho, iglesia. Bendito sea el Cristo de la gloria. Vamos a orar. Pido a la iglesia que me acompañen a orar. Vamos a orar. Bendito sea el Cristo de la gloria. Te damos gracias, Señor. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta preciosa palabra que tú nos has regalado a través, Señor, de tu santa palabra, Señor. Tener el conocimiento, el significado de tu sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre, gracias por esta palabra, Señor.